Bienvenida, bienvenido a Chispas de Vida, este espacio de crecimiento y de poder personal. Hoy estoy súper bien acompañada de Luis, escúchate, y José, a tu salud, en Instagram. Y bueno, son dos personas que me inspiran mucho y vamos a tratar el tema de hábitos, de cómo cultivarlos, cómo mantenerlos y de hacerlo desde el amor. Y os voy a compartir una laminita que nos trajo María de Barcelona, que me parece súper inspiradora y preciosa. Y es esta idea de, bueno, que al final el cuidarnos es también autocuidado, es el reafirmar el amor que somos, que las formas son infinitas y qué bonito, qué hermoso tener un espacio donde poder conectar con cómo lo hacen otras personas para ver qué nos sirve y qué podemos implementar, utilizar, qué nos puede resonar, qué nos puede impulsar para poder vivir desde ahí. Y vamos a ello, empezamos. Vale, pues en primer lugar os voy a invitar a que contéis un poquito de vosotros, de cómo ha sido vuestra relación con los hábitos. Luis, ¿te apetece empezar a contarnos cómo empezó toda tu andadura en los hábitos, en la conciencia, en el autocuidado y en el amor? Por supuesto. Pues mira, para mí los hábitos, bueno, al final siempre han estado, ¿no? Porque los hábitos son algo que hacemos consciente o inconscientemente. Entonces, desde que venimos a este mundo, pues hacemos un montón de cosas, tenemos conductas, vemos conductas y al final pues vamos creando nuestros hábitos. ¿Cuándo empecé yo a ser consciente primero de qué son los hábitos y cuándo empecé a ser consciente de querer cambiarlos a través de qué persona quería ser? Pues diría que fui algo consciente cuando empecé a hacer atletismo, por ejemplo, ¿no? Porque había una constancia, había acciones que se repetían y vivías un proceso con un fin, para un fin. Entonces ahí pues fue un punto de inflexión. Y el siguiente ya fue cuando empecé a hacer pues el hábito de por las mañanas irme a la playa al amanecer y demás, ¿no? ¿Qué veo de diferencia entre ambos puntos? Que cuando hacía atletismo me estaba creando una identidad que me vino a través del deporte sin quererlo. En la otra parte, primero estuve yo sentándome diciendo, vale, ¿quién quiero ser? ¿Qué identidad quiero construir? Y ahí empecé a hacer hábitos que me acercaban a ese punto, ¿no? Entonces ese es mi inicio de mi introducción de los hábitos. Qué belleza. Muchas gracias por compartirlo. ¿Y tú, José, cómo fueron tus inicios en el tema de los hábitos, constancia, deporte, autocuidado? Me parece muy bueno lo que dijiste porque creo que todos al final tenemos hábitos. Somos seres de hábitos consciente o inconscientemente. Entonces, ¿por qué no decidir hacer los hábitos de manera consciente? Pueden ser hábitos cualquier cosa, ya sea estar tirado con el teléfono antes de acostarte, viendo el Instagram o las redes sociales. O puede ser el hábito de levantarte y tener tu buena rutina. Al final todos son hábitos y los hábitos nos van a llevar a un estado. Puede ser positivo o negativo, por eso hay que ser como muy precavido con los hábitos que estamos teniendo y darle esa importancia. Yo nunca le había prestado ninguna importancia a los hábitos hasta que empecé a meterme en el mundo del emprendimiento, el desarrollo personal. Y empecé a hacerlo vale, tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tienes que madrugar, tienes que ducharte con agua fría. Por ahí está, lo estoy diciendo con las palabras. Tienes que para conseguir algo, para conseguir sentirte bien. Y me funcionó. Lo probé por mi propia cuenta y me di cuenta de cómo me estaba haciendo sentir mejor. Pero ahora desde la necesidad. Entonces es como, vale, he probado hacer estos hábitos desde el tengo que. Luego he dejado de hacerlo y me he dado cuenta de que me siento peor si no los hago. Entonces ahora desde la conciencia darte cuenta de, vale, estos hábitos me funcionan, decido implementarlos en mí porque me sientan bien, porque me hacen sentir mejor. Entonces ahí está Cuando empecé realmente con el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal fue cuando empecé a darle importancia a los hábitos y ese ha sido un poquito resumido el proceso. Me vienen preguntas. Dale. Ahora que estamos en el mismo rollo, ¿no? Y estamos con la perspectiva de el desde dónde hacemos las cosas. Sin embargo, aquí vemos que el tengo que te sacó de donde estabas y te movió a accionar. Entonces, se podría decir que no es algo malo, el tengo que, según el contexto. Sí, un punto interesante. Tengo que, o sea, por ejemplo,
te ponen el típico ejemplo de cuando no tienes dinero y no hay forma de conseguirlo. Sin embargo, tu madre, si no consigues el dinero, mañana muere. Sin embargo, si consigues 1 millón de euros, tu madre puede salvarse la vida. Tienes que conseguir el dinero. ¿Lo consigues sí o no? Claro. Pero porque hay una motivación detrás. Depende de la motivación que hay detrás también, creo yo. Creo que estamos tocando un tema que para mí es clave, que es, para mí motivación tiene que ver con la acción que está antes de, o sea, o con lo que me mueve, ¿no? A la acción, más bien, la motivación, lo que me mueve a la acción. Y creo que lo que tiene que estar detrás de sostener, cultivar o elegir hacer el hábito ese día es que te tiene que mover internamente algo. Es algo que veníamos reflexionando bastante en casa, que era el por qué elegíamos hacer esas rutinas de cuidado, y es porque realmente yo siento que es bueno para mí y lo elijo. Incluso hay un beneficio que no oculto, un beneficio visible en resultados, que era lo que hablábamos antes cuando el micro estaba apagado. Creo que aquí habéis tocado un punto súper clave, que es el tema que me mueve a mí a hacer un hábito, que me mueve a mí a iniciar un cambio, y a veces es el dolor y a veces es el sufrimiento que me invita a salir de ese estado, y otras veces, que siento que aquí está lo interesante, puede ser desde una invitación amorosa a wow, tengo la oportunidad, tengo el tiempo, la disponibilidad, o sea, se da en oportunidad, lugar y tiempo que yo pueda iniciar ese cambio, y además veo los resultados y eso me permite abrirme a un mundo nuevo de posibilidades. Yo os voy a compartir cuando empecé yo con todo esto, que fue a raíz de descubrir Revolución Femenina. Siempre lo cuento, espacios de mujeres donde empezamos a hablar del triángulo dramático, bueno, de autoconocimiento puro y duro, así como en plan, boom, entrando de lleno, y encontré la disciplina del yoga, y también penduleé, como te pasó a ti con el atletismo. No sé si tú has vivido algún péndulo negativo, bueno, sí lo has dicho también, ¿no? Como de levantarte a las 5 de la mañana y tal. Y en mi caso fue con la práctica de yoga, entonces empecé con firme determinación, pero al tiempo me quemé y era como, lo estoy haciendo desde una exigencia, pero esto no es yoga. Entonces me petaron los cables de decir, si esto lo empezaba a hacer desde que a mí me hacía bien, y tuve un momento de mucho flow donde vi esos resultados y mi cuerpo más fuerte y me sentía como más habitándome realmente, y no duró, no lo pude sostener en el tiempo. Entonces, respecto a sostenerlo en el tiempo, porque somos seres vivos, cambiantes, dinámicos, que oscilamos, que transitamos diferentes ciclos, ¿cómo habéis hecho vosotros y cómo hacéis vosotros para mantener vuestras elecciones en el día a día? ¿Quién quiere empezar? Bueno, José. Venga. Yo creo que primero hay que buscar qué hábitos quieres tener y por qué los quieres tener, que también lo que estamos diciendo, la motivación para tener esos hábitos. Porque puedes tener unos hábitos, pero si no está esa motivación que hay detrás, de nada te van a servir los hábitos. Esa motivación yo creo que lo que te va a hacer moverte. A mí, por ejemplo, ahora el entrenar, pues por ejemplo el entrenar me motiva a mejorar, me motiva al estar presente, al dar lo mejor de mí en ese entrenamiento. Yo creo que es esa motivación que hay detrás, el por qué y el para qué lo hago, lo que me motiva, es lo que me hace mantenerlo en el tiempo. Porque creo que la motivación va y viene, entonces es cuando tienes el por qué lo haces, y el cuando te recuerdas el por qué decidiste empezar a hacerlo, lo que como te mantiene firme en el camino. Me encanta lo que has dicho de que la motivación va y viene, porque a veces incluso la motivación llega después de haber hecho la acción, no antes. Antes lo que encontramos son resistencias. Justo esta mañana hemos ido a entrenar y yo estaba súper perezosa, pero ha sido llegar allí, que Luis empezara a proponerme cosas, y ya cuando he entrado y he visto como mis resistencias a entrar, a realmente permitir que eso me toque y me atraviese. Y en mi caso sucede más quizá con lo físico, por eso me inspiro tanto de vosotros. Sin embargo, en este tipo de cosas o en lo emocional es como, venga, vamos, dale, y de hecho estoy con ganas, ¿no? Y veo también esa dualidad, porque al final es como un poco la repetición lo que también hace ese hábito, ¿no? Ese compromiso contigo. ¿Y tú, Luis, cómo ves esto? Justamente lo que estaban hablando, ¿no? ¿Qué era lo último que dijiste? He dicho como que el mantenerlo en el tiempo, el cultivarlo, el nutrirlo. Sí. No, lo del entrenamiento, que te daba resistencias, energía después, ¿no? De hacerlo, que la motivación viene después. Es algo que se ve, que tenemos esa creencia, ¿no? De que hacer ejercicio es un gasto calórico, un gasto energético, como vamos a estar más cansados. Sin embargo, es una inversión de tiempo que te devuelve energía después, ¿no? Es clave. Para mí tiene que ver mucho con lo que dices tú, ¿no? El por qué, el para qué, ¿no? Primero esa base sólida que hablábamos antes, ¿no? De esa identidad que
lo tienes como una estrella polar, ¿no? Como que quieres ir hacia ella, quieres ser esa persona, entonces te va a sostener cuando esa motivación que es efímera se vaya a ir, ¿no? Porque al final es una mezcla entre, bueno, quiero llegar a este punto, quiero ser esta persona, a la semana a lo mejor ya no tengo la motivación, pero no voy a negociar con mi mente, porque ya pacté con mi alma que quería hacer eso. O sea, entonces eso va a hacer que la constancia pues sea... Es que realmente la constancia no debería de costar. Para mí eso es la paciencia, por ejemplo, ¿no? Lo leía en la mente zen el otro día, nin, que la palabra japonesa la traducían como paciencia, proponía en este caso que realmente en vez de paciencia debería ser constancia. ¿Por qué? Porque paciencia conlleva que estás esperando algo, tiene una expectativa sobre algo. Sin embargo, la constancia son los hábitos. Cuando un hábito está formado, no cuesta. Entonces, ser constante realmente no cuesta. ¿Qué pasa? Que hay que dar pequeños pasos, 1%, que te vayan acercando a ese gran hábito que de primera, como el baile. Yo ahora, para mí bailar me cuesta muchísimo. Entonces, si yo me pusiera a bailar en mitad de la calle aquí en Larradores, sería mortal. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, seguimos haciendo lo de las mañanas milagrosas? Bailo ahí, después me voy contigo al bambú, empiezo a bailar, voy a otra quedada con otra gente y al final acabará llegando un momento en el que me plante Larradores y baile y diga, ¿y esto me costaba tanto antes? Eso me relaciona con lo que dice Natalia, de que la motivación viene por la acción, por la acción. Resultado. Cuando has empezado a establecer esas pequeñas acciones y te empiezas a dar cuenta de pequeñas mejoras o pequeños progresos y te motiva a seguir haciéndolo. Ahí está. Entonces, como te das cuenta de que lo imposible se vuelve posible por pequeñas acciones que además puedes empezar ya, ahí te viene la motivación. Entonces, es como ir conectando todo el rato todas estas piezas para lograr lo imposible. Me flipa. De hecho, algo que ha sido como un clic muy potente para mí últimamente ha sido, que a lo mejor para algunas de las personas es como muy obvio, pero para mí ha sido un insight brutal, es que ese tipo de resultados de toma de decisiones sean para contigo, no tanto buscando un reconocimiento externo o un resultado, o que te valoren un resultado X o Y, sino que tú misma te los valores a ti. O sea, que digas, wow, que es que yo esto lo he hecho, ¿no? Pues creo que poner esa consciencia y esa presencia en, vale, es que esto lo estoy haciendo por mí y no busco ningún reconocimiento fuera, porque así, en el caso de que llegue tanto halagos como que te tire cualquier cosa externa, no te va a tocar porque tú estás firme contigo y tienes esos acuerdos contigo. Entonces eso me ha parecido como súper transformador, porque ya haces las acciones y esa motivación interna es interna, no dependes de que venga algo externo a darte un like, un compartir o un lo que sea, que al final en este mundo, pues al final las redes nos puede llevar a entrar en esos juegos, pero poder volver a centrarte y decir, no, que yo esto lo hago porque amo comunicar, porque amo compartir, porque me gusta ser canal, porque creo en que hay otra forma de hacer las cosas, porque amo los recordatorios, esa humildad y ese eterno aprendizaje, ¿no? Entonces no va de estás más delante o más atrás, sino estamos todos en lo mismo, vamos a sumarnos y a construir hacia una dirección, ¿no? Y dale. Ahora que lo dices, los likes no importan, pero ya que estamos, y si lo estás viendo hasta aquí, aprovecha de darle like. Y dale a la campanita. Total. Suscríbete. Porque espero que no sea el último. Y si lo es, también habríamos disfrutado mucho de esto. Y es todo un regalazo compartir con vosotros, me encanta escucharos hablar. Sí, es lo que tú dices. Si vas esperando un resultado, por ejemplo, a la hora de crear contenido, de repente ves que los resultados no llegan, te desmotivas. Pero porque la motivación es tal vez la errónea del conseguir resultados. Sin embargo, cuando la motivación yo creo que viene de dentro, del querer compartir, del por qué lo haces, que es el querer compartir lo que yo sé, lo que a mí me ha servido y lo que tal vez a otra gente le puede ayudar. Da igual que lo vea una persona que lo vean 1000, porque tal vez a una persona le puede ayudar. Entonces es como cambiar el foco de dónde poner la motivación. Al final, es lo que tú dices de dentro y no en lo externo. Que el resultado no nos pertenece. Entonces, como si ponemos el foco en el resultado, estamos poniendo mucho peso en algo que no depende. Es como si pusiéramos el peso en otra persona cuando esperamos ciertas expectativas o ciertos comportamientos, ¿no? Entonces,
qué mal favor le estamos haciendo a esa persona, en este caso el resultado, de ponerle tantas expectativas, ¿no? En vez de disfrutar el proceso, que es lo único lo que estamos haciendo, ¿no? Y además, si te enfocas en el proceso, llegarán mejores resultados. Exacto. Por ejemplo, a la hora en el aspecto físico, tú quieres estar fuerte y en forma. Si te enfocas solo en eso, no vas a estar pensando en eso, pero no vas a estar pensando en el proceso. Sin embargo, ¿qué tienes que hacer para ponerte fuerte y en forma? Entrenar y comer bien. Entonces, si te enfocas en cada paso que vas dando, al final, si comes bien y entrenas, tarde o temprano estarás fuerte y en forma. Pero es como resultado y consecuencia de lo que has hecho. Y le doy una vuelta más a la espiral de hacerlo con amor, porque es lo que decíamos antes, todo el mundo sabe que si quiere conectar con esa fuerza o ese estado saludable del cuerpo, tal, sabemos que tenemos que comer bien y movernos, pero si eso se vuelve como un sufrimiento porque me estoy limitando y eso me está constriñendo, pues al final, aunque lo haga, lo voy a hacer desde una premisa de... Pero si lo hago desde, wow, es que con amor elijo hacerme un pan de yuca, como el que nos ha hecho Luis, elijo hacerme un licuado, tomarlo en ayuno para romper el ayuno, con todo el amor, genero el contexto, que es un poco algo que a mí me encanta, ¿no? El poner un poquito de chispa, un poquito de magia en las cosas cotidianas, que siento que para mí eso es la espiritualidad, como traer ese amor hacia ti con cosas cotidianas. Para mí eso es lo más transformador y lo que desde que he llegado aquí a Canarias me está transformando mi existencia. Sí. Y creo que para hilar más fino, que es hacer las cosas con amor. Porque muchas veces, ¿no? pasa que nos guiamos por lo que queremos hacer y no por lo que necesitamos hacer también. Entonces yo creo que eso es un mensajazo que me digo a mí mismo, bueno, siempre que puedo, y seguro que ibas a decir algo por el estilo. Así que... No, yo voy a hacer la pregunta porque, como bien estaba diciendo Natalia, por ejemplo, queremos estar sanos, sabemos que tenemos que entrenar y que comer bien. Pero entonces, eso se puede aplicar para hacer un negocio, para hacer un proyecto, para estar en una relación, para todo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para transformar esa motivación desde el amor y no desde la necesidad? Brutal. Yo siento que aún estoy conectando con esa sensación. Siento que para mí la base está siendo darme amor desde lo cotidiano y construir esas bases como Natalia, persona, necesidades básicas, y desde ahí ir eligiendo. Y creo que es lo que decía Luis, de estar como muy a la escucha, obviamente escúchate, estar como a la escucha del momento y de lo que requiere en este momento. Justo ayer, para ser más concreta, me encontraba un poco mal de la tripa, un poco bastante, y decidí no ir a entrenar, pero había una parte que era como, jolín, de un compromiso, sé que quiero, sé que me acerca a esa estrella polar, a esa visión, pero en realidad lo más coherente para mí fue parar y descansar. Entonces creo que al final es un poco todo esto que siempre nos trae la espiritualidad, pero al final es que es lo que es habitar el presente y desde ahí elegir soberanamente, desde tu corazón, desde tu consciencia, desde tu profundidad y también como un poco siendo realista y siendo honesta, diciéndote verdad, elegir lo que en ese momento te va a sumar más. Y en verdad es como un diálogo y un acuerdo contigo misma. ¿Qué señala para mí el amor? Lo que cuida y lo que nutre tu momento presente, diría. Brutal. Es que después de esto que añades, ¿no? Yo he visto, ¿no? Como hay 3 grandes pasos, que es primero identificar que a veces lo que quieres no es lo que necesitas. Después, una vez localizas qué es lo que necesitas, no moverte desde la necesidad y carencia, sino desde el amor. Entonces, ante esa pregunta, es como lo que tú decías, es que es una escucha muy profunda, muy, muy honesta y con acción, con coraje, ¿no? Incluso sabiendo que te equivocarás, porque no has venido a hacerlo perfecto, has Eso es. venido a vivirlo, has venido aquí a vivir y has venido aquí a experimentar la experiencia humana. Entonces, como sabiendo que cometerás errores que al final son aprendizajes y son lecciones y te conoces más, pues desde ahí jugar lo que sea que se traiga, ¿no? Yo quiero preguntar porque sabemos que vamos a cometer errores y sabemos lo que es bueno para nosotros y que tenemos que escucharnos. Pero ¿cómo diferenciamos el diálogo real de nuestra mente con la escucha más profunda de lo que de verdad necesitamos? Yo creo que eso es una máquina de ir afinando día a día.
y a través del péndulo, de explorar todas las posibilidades y errar, al final errar, errar. Es como la frase, ¿no?, que subí el otro día de si mis semillas fueron errores, mis aciertos las riegan, ¿no? Y pues ahí está el afinamiento de la maquinaria, ¿no? De cuándo es mi mente y cuándo soy yo. A mí me viene como parando, porque al final vivimos en un mundo de estímulos y todo el rato pantallas, mensajes. Entonces creo que encontrar espacios de calma donde te encuentras contigo misma y puedes darle un espacio a esa mente, me venía esta mañana, ¿no? Como que la mente es como un perrito y puedes tenerlo siempre que haya tomado todo el control, ¿no? Entonces el perro haga en su casa lo que quiere, entonces el perro te dirige a ti, ¿no? Pero si es un perrito o un lobito que tú tienes un diálogo con él, hay un espacio donde puedes atender sus necesidades y entonces empezáis a ser un equipo, ¿no? Y entonces ya no es aunque tiene esa parte animal, ¿no?, que va a saltar porque es su naturaleza y amar esa naturaleza de la mente, pero también poder llegar al punto de generar un equipo con ese lobito, con ese perrito interno y que puedas escucharlo y dialogar y no identificarte con él, porque al final es una parte más. Y a mí me ha ayudado mucho tener espacios de meditación, como meditación en movimiento, presencia, silencio. Ahora estoy explorando esa firme determinación, ¿no?, de me quedo en silencio y 5 o 10 minutos y estoy con mi mente y la veo y se genera incluso esa sensación de tercer ojo que se habla tanto, ¿no? Pero es como, wow, si nunca la veo, de repente se genera esa identificación y de repente estoy accionando cosas. Entonces ya no las estoy accionando desde el amor porque ya no hay una escucha previa, entonces estoy en reacción y estoy reaccionando desde que está pilotando esa parte que obviamente es humana y es hermosa y tiene también su parte fundamental en esta existencia, pero mejor en equipo, ¿no? Con el corazón, con el tercer ojo, con todas las partes de ti que puedan estar presentes en cada toma, me parece clave. Lo de la mente para mí es apasionante. Sí, hablas aquí de escuchar nuestra mente y de observarla también y sentarnos en silencio, entonces yo traigo una propuesta. ¡Dale! Y para ustedes aquí, si también la quieren hacer, de ahora simplemente estar tranquilos y tomar una respiración profunda para conectar con este momento, porque como bien estamos diciendo, estamos con constantes estímulos, entonces como simplemente el dejar de hacer cosas, el respirar y Claro. sentirte eso. No estás en otra parte, sino aquí. Qué Aquí real. y ahora, ¿no? Me viene ahora también lo de la mente, que realmente cuando hay dificultades, por ejemplo, a la hora de levantarte por la mañana, ¿no? Que ya te despiertas y ya la mente te está diciendo, quédate un poquito más, o venga, nada, 5 minutos, ahora vas. Bueno, al final si caes en ese bucle, probablemente no te levantes, ¿no? ¿Qué es lo que acciona esto? Pues aparte de decir no negocio contigo y te empiezas a levantar, es el propio cuerpo. O sea, cuando llevas ese bucle mental al cuerpo, al movimiento, al ir levantándote poco a poco, va saliendo de la mente. Entonces creo que lo de llevarlo al cuerpo y es justamente lo que estás haciendo ahí, ¿no? Si me estoy levantando la cama, me estoy levantando la cama. Si me estoy poniendo las babuchas, me estoy poniendo las babuchas, ¿no? Es como estar ahí, en el momento. No existe otra cosa que... Porque si además estás pensando que después tienes que irte a las piscinas de bajamar, a bañarte en agua helada, en invierno, entonces ya para ahí vamos, ¿no? Pero también, como tú dices, creo que la mente siempre te va a decir mejor quédate un poquito más o mejor empezamos mañana, porque es siempre lo fácil. Pero también es lo que estamos diciendo antes, de recordar el por qué empezaste o el para qué quieres hacerlo. Tú cuando estás ahí tirado en la cama y de repente piensas de, vale, por ejemplo, las mañanitas milagrosas, es viernes, te levantas, a lo mejor no tienes ganas, pero de repente recuerdas el por qué te levantaste, para compartir esta mañanita increíble. Ya simplemente te levantas y no hay ninguna negociación. Entonces, cuando hay una razón suficiente para levantarte se puede aplicar para todo. Yo creo que la acción viene sola como consecuencia. Justo me venía eso, que la mente, sí, obviamente a veces también tiende a la comodidad, pero no sé si os ha pasado o lo habéis vivido, que a veces tiende a los castillos en el aire. Entonces como que como hay una proyección tan ambiciosa o tan grande, ese castillo es como se aleja tanto a lo que yo realmente estoy habitando ahora que también me limita. Entonces es encontrar ese punto que al final es como que cuánto hay de verdad, ¿no? Y ahí me gusta mucho como dialogar y cuestionarla, pero vale, en lo concreto, ¿no? Pero como hablarías con un niño, con una niña,
que es peque y que está ahí demandando atención o queriendo que las cosas sean de una manera y no se da de esa manera, ¿no? Que aquí también entraría un poco el ego, que al final también forma parte de ese juego. Y me venía como, ¿cómo lidiáis vosotros cuando la expectativa se activa? Y cuando la mente te está contando ya no solo en ir a lo fácil o a lo conocido o a lo cómodo o a quédate un poco más, sino cuando hay quizá pues una exigencia, pongamos. ¿Cómo lidiáis vosotros con la exigencia en el cuidado, en el deporte, en la constancia, en los hábitos que elegís? Yo es que mi mentalidad se transformó, entonces ahora directamente soy yo el que busca esa exigencia o esa incomodidad. Porque al final si tú siempre estás cómodo, tu mente se va a acomodar a eso y se va a empezar como el músculo. Si el músculo no se trabaja, se atrofia. Y tu mente es igual, tu mente es otro músculo. Entonces hay que entrenarla. Y yo prefiero entrenarla a través del sufrimiento y esa exigencia, obviamente, como estamos diciendo, desde el amor. Pero el buscar eso, como expandir esos límites de, vale, estás aquí hoy, pero vamos a dar un pasito más, a ver si somos capaces. Hasta la expectativa de llegar a ese pasito más. Si se logra, increíble. Si eso no se logra, increíble. Porque yo estoy seguro de que di mi 100%. No importa el resultado, me desapego del resultado, simplemente hago lo que está en mi mano, que es dar todo lo que tengo de mí. Eso me flipa, ¿eh? Es como algo que me peta y que es como también nuevo para mí, así que lo acojo y también me lo quedo para pasarlo. ¿Tú cómo lo vives? Repíteme la pregunta, por favor. Vale, ¿qué haces cuando lo que te propone la mente es como muy grande y, por ejemplo, viene una sensación de exigencia, de es que yo tengo que llegar o es que yo quiero llegar a ese punto, sé que mi meta es esa? Entonces hay un poco de ego también, que es humano y que lo abrazamos, pero ¿cómo lidias tú en tu día a día para seguir constante con tu compromiso contigo y no caer en la exigencia? Pues intentando desmontar lo grande que es, ¿no? Como ir a lo sencillo. Otra vez, es como... es que se resume todo lo mismo al final. Si eso tan grande que era es irte temprano a bañarte, pues te olvidas de que te vas a ir a bañar y te centras en que primero tienes que sacar un pie de la cama y después el otro. Y así. Eso me recuerda, por ejemplo, a cuando estaba con Joaco, que subimos al Teide. Yo antes ni corría, ni caminaba, ni hacía prácticamente nada de deporte. Entonces eso era para mí, subir al Teide era un gran reto. Y me acuerdo de, si te pones a pensar en la meta, tu mente ya empieza a pensar en eso y se está desconcentrando del presente. Sin embargo, entonces ahí no estás centrado en el paso. Entonces ahí mi foco era, doy un paso, doy el siguiente paso, doy el siguiente paso, doy el siguiente paso, y cuando te vienes a dar cuenta, ya estás donde querías estar. Pero pensando en el paso, no en el resultado. Sí. También me pasó un par de veces de salir de todo esto, ¿no? De la cama y demás. Y entonces ya llegas al sitio, eso que tanto te habría costado, y de repente están las piscinas cerradas, no puedes estar. Y es como... wow, ¿sabes? Tanto esfuerzo, pero al final ¿sabes? Te quedabas con la sensación de, no, es que claro, he sido capaz de estar aquí y además ahora, pues mira, me puedo echar un café con mi padre temprano, ¿sabes? Entonces como que aprendes el proceso que has tenido para llegar, ¿sabes? Como que no hace falta a lo mejor coronar el Teide. Seguramente si te hubieras quedado en el teleférico, lo habrías disfrutado igual. Si hubieran cerrado el Piccolo o por lo que sea, ¿sabes? Lo hubiese disfrutado igual si hubiese estado pensando en cada paso. Eso es. Si hubiese estado pensando en llegar al Teide y al final no llego al Teide. Ahí está. Wow. Eso. De hecho, creo que esta es una de las cosas que estamos tocando que alienta y suma la frustración en el ser humano, ¿no? Es como si me fijo en la meta, no disfruto del proceso, que ya lo habéis dicho antes, que me parece brutal, pero ¿cómo construir procesos que sean nutritivos y amorosos? ¿Cómo realmente encontrar ese llamado, eso que te enciende, eso que te nutre? ¿Cómo elegir? Creo que para eso hay que conocerse mucho y probar también, porque yo pasé por la época de que no me conocía nada, ni me escuchaba, ni simplemente era modo automático, hacer lo que te dice la sociedad, ir al colegio, hacer esto, hacer lo otro. Y me apeteció hacer un cambio radical y vale, pues voy a probar esto, a ver si me gusta, no me gusta, pues paso a lo siguiente, no me gusta, pues paso a lo siguiente, pero hay que probar. Si no pruebas nunca puedes saber si realmente es para ti. Yo
creo que hay que remontarse a la infancia, por ejemplo. Como desde que pequeños tenemos ciertos dones o cosas que disfrutamos más que otras, y conforme fuimos creciendo, pues nos fuimos poniendo capas, creencias sobre lo que podemos hacer bien, porque nos decían los demás, esto lo haces bien, esto no, esto tal. Pero al final hay ciertas cosas que siempre has disfrutado de pequeño y a lo mejor cortaste, no le diste rienda suelta porque te pesaba más lo de fuera que tu creencia de que porque te gustase tanto, pues podrías a lo mejor dedicarle más tiempo, ¿no? Y entonces sería como rescatar a ese niño interior y después que tu adulto también se haga cargo de eso y que lleguen a un acuerdo de esto que me puede traer, ¿no? Pero a mí con eso, yo hablo, por ejemplo, de mí. De pequeño me encantaba el fútbol. O sea, mi abuela siempre me preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? Futbolista. ¿Qué quieres ser de mayor? Futbolista. Vale, y si no puedes ser futbolista, futbolista. Pero no se dio porque, siendo sincero, tenía una actitud de mierda. Con la actitud que tenía, pero era normal, era la que tenía en la época. Pero gracias a esa actitud que tenía, a día de hoy me sigue gustando, pero por lo que ocurrió y por lo que me dijo la gente, he encontrado otro camino también. Ahí está. Que también me apasiona. Entonces se te abren... Que tiene el factor común, Justo. el movimiento, el deporte. Sigue siendo ese niño con esa visión de futbolista, pero que ahora quiere ser el mejor en calistenia, o quiere ser el mejor haciendo un Ironman. Entonces, contenido en redes, realmente has rescatado esa pasión del niño, del movimiento, pero con otra cosa. A lo mejor otro niño, pues no la pasión. Yo he dado clases en infantil y veo niños que no son nada apasionados del movimiento. ¿Sabes? A lo mejor juegan un poquito, pero el resto se pasan en una esquina, creando cosas, ¿sabes? Contando historias. A lo mejor ese niño será locutor, o será un cuentacuentos, pero no va a ser un apasionado del movimiento. Entonces yo creo que cada uno tiene sus cositas que viene ya con eso dentro. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy bello. Me encantan los ejemplos prácticos y concisos que también te pueden ayudar a identificarte y a verlo en tu realidad, que esto es como hermoso, ¿no? Y viendo las sincronías y como me ha parecido brutal también lo de la niña. Y también me viene el entorno, ¿no? Esa pertenencia, ese lugar donde ser. Estaba como repensando la pregunta a mí misma y para mí lo que me enciende ha sido encontrarme con personas, que creo que al final todo este movimiento está surgiendo y todos estos compartires y las mañanitas y demás, de que realmente hay una realidad que se está transformando, en la que salimos del viejo paradigma de que lo que nos habían contado que debía ser vivir o cómo era construir una vida satisfactoria, y lo que realmente es para nosotros, que honramos la coherencia, honramos la verdad, la transparencia, una comunicación cuidada, los detalles y todas estas cosas, ¿no? Que se podría alargar la lista infinita, pero bueno, que tenemos como esas ganas de vivir como teniendo presentes esos valores y esas virtudes y esos talentos, y creo que lo que me enciende y me ayuda mucho a encenderme cada día es encontrar más almitas o más personitas que realmente resuenan con esto. Eso me enciende mucho, y poder vivirme en entornos así. Creo que es lo que más me ha transformado, que no estar solo en soledad, quizá haciendo ese cambio, ¿no? Esa transformación, conociéndote, viendo que sí, que no, conectando con tu niña, con tu niño, viendo que wow, tal, pero ya cuando tienes un entorno que de repente te ve de verdad y ve eso y lo nutre y te aporta más visión, entonces tu mapa se amplía y wow, eso ya es como que la hoguera se prende, ¿no? Y de repente está todo encendido y tú brillas. Y dar ese mensaje, ¿no? De que esos entornos existen. Oh, total. Existen entornos donde tú puedes ser imperfecto, perfectamente imperfecto, porque al final este es el juego de la vida, ¿no? Que entre tanta perfección hay perfección, o sea, es como no se divide, entonces está ahí. Lo que pasa es que, bueno, llegará a su momento, ¿no? Esos entornos existen, pero creo que primero, o por lo menos es lo que me pasó a mí, hay un proceso de autoconocimiento. Claro, en mi caso no. A mí ese entorno me salvó, porque yo de hecho estaba en... Espera, se quiero hacer una pregunta para el TikTok. Vale. Nosotros a lo mejor... Bueno, yo entonces hablo de mi caso. Y a lo mejor habrá mucha gente también que se encuentre donde estaba yo. De estar en eso de... Hay que vivir de cierta manera.
pero de repente te das cuenta de que hay otra forma de vivir. ¿Cómo hacen ustedes o cómo lo ven ustedes para poder salir de esa idea de que nos impone la sociedad de que vivir de esta manera y vivir bajo tus términos, por así decirlo? Como tú dices, con esa coherencia, con esa escucha, por así. Una vez eres consciente de eso, ya se te abre el campo. Pero creo que también hay que tener como la valentía, porque estás metido en la sociedad en donde lo que va a decir el otro no vayan a opinar. Por ejemplo, quieres emprender un proyecto, el dejar tu trabajo, son como muchos miedos que hay detrás también para tomar esas decisiones. Si aún no sientes la fuerza para hacerlo, porque al final tienes una carga detrás de código, ¿no? de patrones de tu vida, ¿no? De estar en todos esos condicionamientos de la sociedad, acércate poco a poco a personas que tú veas que no están ahí, y poco a poco empieza a cambiar tu entorno. Eso te lo pondrá mucho más fácil para decir, ahora me salgo de este bucle de la sociedad. De hecho es justo lo que has dicho, creo que cada uno tiene su propio proceso y su propio viaje, y puede ser, fíjate qué apasionante la vida, que puede ser desde el que primero te conoces a ti y luego esos entornos llegan, o estar tan de no verte que de repente, obviamente a mí algo internamente me llamó a ese espacio, pero cuando yo me acuerdo que fue como una catarsis de decir, Dios, es que hay otra forma de vivir, es que esta gente está viviendo así, y de repente me petó todo. Entonces como, obviamente todo ha ido gradual, ¿no? Y creo que las personas que nos comprometemos con nuestros procesos, ya hay un llamado. En algún momento está esa parte ahí, y la hayas escuchado más, la hayas escuchado menos, está. En un punto utópico quizá, siento que todas las personas pueden tener esa parte dentro, ¿no? Y aquí entraríamos en la cuestión de si realmente creéis que todas las personas tienen como esa parte de alma, podemos llamarla, o espíritu, o no sé, chispita, por hacerle un honor a chispas de vida, o si creéis que no, y que hay personas que realmente no hay ese anhelo, no hay ese llamado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo defines alma? Sí, podemos usar alma, pero podemos llamarlo chispa, pero es como esas ganas de realmente construir o hacer las cosas desde ese lugar de amor. ¿Creéis que todas las personas son así, o que solo son algunas las que tienen este llamado? Yo creo que todos lo tienen, pero de diferentes maneras. Lo único que, por lo que bien estamos diciendo, de lo que nos dice la sociedad, de lo que nos han dicho de que somos buenos o no somos buenos, o por cosas que nos malinterpretamos, o interpretamos, mejor dicho, erróneamente de lo que nos ocurre, como que nos vamos apagando y nos vamos callando nuestra voz interior de lo que realmente queremos hacer. Entonces ahí está como el dejar ese ruido externo, y como tú bien decías, sentarte en silencio y escucharte, y tienes algo dentro. Y que si sentarte en silencio es too much, porque puede serlo, el movimiento puede ser una manera, justo ayer lo decía una de las mujeres que estuvo en la práctica, que a veces el movimiento te lleva a llevar esa mirada hacia adentro. Entonces no es solo quedarte, porque al final está esta visión de la espiritualidad elevada que tenemos, que es sentarte, postura de meditación y estar ahí como una... Pero es que a veces el movimiento, y vosotros lo sabéis, te puede llevar ya a encender o alimentar eso interno que dices, wow, es que me siento muy bien después, ¿no? Joder, es que yo quiero esta vida, quiero vibrar aquí. Entonces el movimiento puede ser una buena forma también, ¿no? De entrar ahí, a escuchar esa parte. Bueno, muy curioso, ¿no? Porque el movimiento se entiende como el movimiento corporal, pero es que mismamente una práctica, por ejemplo, de meditación, tú puedes estar en aparente calma y quietud, pero por dentro hay un montón de movimientos, de un montón de pensamientos, un montón de emociones. Y después tú puedes estar haciendo un Ironman ¿sabes? En apariencia de un montón de dinamismo, de tal, y por no estar ser un templo de foco, de estado de flow. Así que es curioso, ¿no? Wow. Sí, algo así yo quería añadir también, pero entonces, ¿qué es lo que diferencia estar en paz en esas situaciones difíciles o estar con la mente perturbada, aunque incluso estés parado, tu cuerpo parado? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Reformula. Es decir, como bien estamos diciendo, tú estás sentado en aparente calma. En aparente calma. Pero tu mente no. Y en un Ironman, que se supone que es todo lo contrario, que es como un caos puede ser, pero estás en esa calma. ¿Qué es lo que hace que esas situaciones supuestamente se den a la inversa? ¿Sabes lo que te digo? ¿Entendiste? Ahora. Sí. Yo creo que cuando... No he hecho mucha meditación en mi vida, pero entiendo
que las personas que se ponen en Zazen, por ejemplo, ya el hecho de ponerse en Zazen es el reto en sí, es la práctica, ¿no? Porque al final cuando estás en quietud, el movimiento busca otras salidas. Entonces ahí vienen pensamientos y demás. Entonces ese es el reto en sí. Cuando estás corriendo, pues bueno, puedes sentir muchas cosas, ¿no? Depende, no sé. Yo cuando corría me venían pensamientos varios de muchas cosas y me divertía con ellos. Era como, ahora pienso esto, ahora pienso lo otro. Sin embargo, otra vez que corría, se acababan los 30 minutos y era como, ay, ¿en qué estaba pensando? Entonces, no sé qué decirte. A mí me viene que es como dependiendo de tu verdad en ese momento. Entonces como es una invitación a verte a ti con lo que sea que haya, y no hay bien ni mal, ni más ni menos, es simplemente que un día podrás ir a correr y realmente estar en estado de flow y que no te venga nada, y otras veces estar muy mental, salir a correr, empezar embotada y luego llegar chill, ¿no? Y a veces te sentarás a meditar y tu mente estará contándote las pelis de Disney a tope, y otro día te sentarás y sentirás tu conexión con lo que realmente eres, y no es, o sea, todo es, y todo es bienvenido y todo es celebrado. Entonces creo que sería un poco volver a lo de antes, no es que lo hagas para un resultado, sino que lo haces para ver qué es lo que hay hoy, y creo que el salto cuántico está en haya lo que haya, amarlo y no querer que sea de otra manera. Eso es. Sino simplemente observar y aceptar las cosas como y son. aceptación. Total. Sí. Me parece muy bueno eso. Y yo, respondiendo a mi pregunta, creo que lo único que cambia es el nivel de conciencia. Creo que la situación es igual, lo único es el cómo tú estás decidiendo interpretar. Porque estaba, por ejemplo, reflexionando el otro día. Siempre va a haber situaciones buenas o malas. Esta situación, lo único que está cambiando es mi nivel de conciencia, el cómo yo estoy interpretando esta situación. A lo mejor tú estás viendo esta entrevista y te está pareciendo una mierda. O a lo mejor estás viendo esta entrevista y te está flipando. Pero lo único que está cambiando, la entrevista es la misma, lo único que está cambiando es cómo tú lo estás percibiendo, tu nivel de conciencia. Y eso puede ser a la hora de estar sentado, o a la hora de hacer el Ironman, o a la hora de hacer cualquier cosa. Total. Entonces yo pregunto, ¿cómo hacemos para elevar nuestro nivel de conciencia? ¿Quieres empezar tú? Yo lo pregunté. Vale. Dale. Pues para mí, bueno, me flipan los temas de los niveles, el nivel de conciencia. Me gustan mucho, la verdad. Creo que para mí lo más transformador ha sido permitirme ese péndulo y permitirme, cuando estoy en esos niveles de conciencia por debajo de 200, verlos, ver el regalo que me traen, entregarlo, y siento que aún me estoy entregando esa maestría conmigo, y siento que es una maestría de vida. Pero bueno, como no identificarme con ellos, pero sí vivirlos, porque al final es la experiencia humana, y encontrar incluso el amor y el aprendizaje en esas calibraciones de vergüenza, culpa, miedo, rabia, ¿no? Todas estas cosas como, wow, es que estoy sintiendo esto, pero ya no vivirlo como un, wow, estoy otra vez en apatía, o no, sino, wow, hay apatía, que ayuda mucho en identificarte con el personaje. Entonces dices, wow, se está sintiendo apatía, o hoy estoy sintiendo pereza para ir a entrenar, o hoy es como, empiezas como a ser una observadora consciente de tu realidad, y eso te permite no identificarte. Claro, cuando llega la dicha, la paz, el estado de wow, estoy en flow, acabo de acabar la práctica o lo que sea, y también tener esa mirada de que está esto, que se está experimentando paz, que se está experimentando dicha, y eso me está ayudando mucho a transitar diferentes niveles de conciencia y no tener ese apego a la supuesta iluminación o al supuesto estado de paz, sino simplemente vivir de manera consciente los diferentes estadios que me propone la vida. ¿Ustedes creen que los niños son conscientes? De ese cambio de niveles de conciencia. Cuando antes de ser adolescentes, sí, que son niños de parvulario, ¿no? ¿Hay conciencia ahí o no hay conciencia? Yo diría que no. ¿Por qué? De repente, depende de lo que sea, ser consciente. Claro. ¿Qué es ser consciente? Ahí está. Te pregunto. Que yo creo que al final la conciencia busca volver al origen, precisamente. Entonces, yo creo que ahí es cuando somos más puros, cuando hay más unión de conciencia. Lo que no hay en un niño es juicio, porque no hay juicio, no hay ego. Por eso. No, entonces ahí hay conciencia real, es uno con... Esa para mí es la conciencia con mayúscula. Total. Entonces es a lo que aspira la conciencia con minúscula. No como, sí, soy ahora consciente de esto, ¿no? Y puedo tener muchas herramientas, muchas maneras de gestionar ciertas cosas, puedo
intentar tener, pues yo qué sé, me desapego de X cosas o en estos sucesos miro desde arriba las cosas para tener más conciencia, pero al final todos son herramientas para llegar a lo que fuimos siempre, que fue un ser que aceptaba las cosas tal y como son, que no tenía juicio, que miraba todo con curiosidad, que jugaba y que no distinguía un perro de un gato, de un humano, de una planta, ¿sabes? Era todo como muy, ¿sabes? Eso me recuerda mucho a una cosa que estoy leyendo ahora del budismo, que dice, como siempre estamos buscando herramientas o filosofías o PNL o astrología o lo que sea, buscando una herramienta más para intentar entender esta realidad, pero eso es puro ego. Cuando simplemente miras con la mirada de un niño. Eso es. Por eso para mí esa es la conciencia con mayúscula, ¿sabes? Como volver hasta incluso al origen. Hasta incluso lo que dices de las palabras. Esto, porque lo llamamos micrófono, pero ya tú al ponerle micrófono a tu mente ya se vienen otras ideas de micrófono. Claro. Entonces esto simplemente es esto. Sí. Ahí está también la curiosidad de un niño de simplemente observar, sin juicio. Es la mente de principiante. Lo que dijimos de lo que hablaba del Zen también, ¿no? De tener siempre, mirar todo como por primera vez, ¿no? A lo mejor tú sabes lo que es la psicología y te empieza a hablar una persona de psicología, esto ya lo sé, y tienes el ya lo sé, y te pierdes tanto con el ya lo sé, ¿no? Esto que estamos tocando es el temón de la espiritualidad, porque es como, y del desarrollo personal y del autoconocimiento, ¿no? Es como, wow, es la quinta vez que escucho que el ego no sé qué, wow, qué regalo, esto lo dice mucho Javier, qué regalo, es la quinta vez, es que lo puedo anclar más, gracias. Hemos perdido esa ilusión, ese entusiasmo. Me encanta, un micro, y gracias a este micro se nos va a escuchar muchísimo mejor, gracias. Es como poder ilusionarte pero real, ¿sabes? Que sea como un, wow, lo estoy sintiendo. Porque muchas veces ya también puede entrar incluso la exigencia, ¿no? De, wow, ahora quiero volver a ilusionarme como la primera vez, entonces entra ese apego a, wow, es que nunca voy a volver a sentir esto como la primera vez. Bueno, igual sí, ¿no? Si cultivas esa mente de aprendiz. Y después, ¿no les ha pasado que han viajado fuera o incluso aquí en la ciudad o en algún sitio que haya visto una persona que tú dices, esta persona no tiene ni redes sociales, no sabe ni lo que es PNL, no sabe lo que es gestión emocional y la ves una persona presente, ya está, presente, ¿sabes? Como con lo que hay. Y dices tú, es que esta es la persona más sabia que he conocido en mi vida, ¿sabes? Es que para eso ahora es otro tema, porque es lo que estábamos hablando al principio de los hábitos de el escuchar o observar nuestra mente. Pero entonces ahí está el ir sin juicio. Tenemos de cierta forma que callar nuestra mente, porque creo que nunca se puede callar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para silenciar nuestra mente y simplemente estar presentes? Yo creo que conecta mucho intentar conectar con la curiosidad, la observación. Es como que la mente la veo como una autoridad también, ¿no? Como que está siempre ahí diciéndonos cosas. Sin embargo, cuando juegas, cuando te permites jugar, no hay autoridad que te guíe. Eres tú mismo, ¿no? Con tu curiosidad y con tus ganas de ver formas nuevas, ¿no? Yo diría que no es un pensamiento, sino es como una forma de ser. Porque tú puedes decir, vale, quiero mirar esto como lo miraría un niño, pero no lo estás haciendo. Sin embargo, cuando ya lo tienes integrado en ti, no es una idea que tienes aquí de otra persona, porque tal vez nosotros te lo estemos diciendo, sino ya decides integrarlo en ti, es como natural, no pienso, voy a mirarlo como un niño, sino directamente estás aquí, y esto, y tú pones a curiosidad como un niño, simplemente te sale natural. Claro, es que hablamos ya detrás del resultado, ¿no? Si te centras en el resultado de que quieres estar mirando con curiosidad, ya te alejas. Entonces, se puede estar surgiendo la pregunta de, vale, entonces, ¿cómo hago? Simplemente es como, invítate amorosamente, ¿no? Llegar a ese acuerdo contigo, que tú lo has dicho antes, ¿no? Con esas partes de ti, que en este caso, por lo que estamos hablando, puede ser niño adulto, niño y niña adulta, y llegar a ese acuerdo de decir, oye, que vamos a tomarnos la vida un poquito más chill y vamos a dejar que la vida nos sorprenda. Y es esto que se habla mucho en Tantra, que es como
hacer el amor con la vida, ¿no? Sentir el placer de una buena conversación, de estar en presencia escuchando este vídeo, donde sea que estés, si estás viajando, agradecer el punto en el que estás, el sol que te da en el rostro, el tacto, el poder, no sé, como estas cosas y ir cultivándolo hasta que llegue el punto en el que es que ya ni siquiera hay que poner esa intención diaria, Claro. es que ya te sale de manera natural. Sí, sí. Y es que somos tierra fértil y lo que sembramos, lo que has dicho tú con las semillas, a mí siempre me flipa esa metáfora porque es que se nos olvida que somos naturalmente pura naturaleza y somos cambiantes y no somos las mismas personas que vamos a ser dentro de 7 años, todas nuestras células se van a ver regenerado. Entonces, ¿qué decidimos y con qué queremos regar nuestros propios jardines? Total. Yo quería añadir algo porque decía lo de tomárselo de chill, ya es algo que me rechina. Vale. Está bien eso de ir de chill, relajado, pero a mí me gusta entregarme al 100%, que es lo que estábamos hablando el otro día. O sea, pues consideramos estar de chill el estar tal vez tirado en el sofá, pero estoy entregado al 100% tirado en el sofá. Estoy entregado al 100% en esta entrevista. Pero entonces no es estar de chill, según la visión general de estar de chill. Claro, la visión, ahí jugamos con las palabras otra vez. No, imagínate que estar de chill, pasa algo, ¿no? No, chill. Es como, imagínate que es aceptar las cosas como son. Exacto. Y después estás accionando más adelante, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí chill ya no es una connotación negativa, ¿no? Simplemente es un estado de aceptación de lo que es y en entrega con lo que es. Y a la vez, la exigencia, o cuando se habla en el estoicismo de control. Seguramente los estoicos no hablan de control como tal, sino que a lo mejor querían, pues, decir como una gestión o algo más por el estilo. Entonces el juego de las palabras, ¿no? Cómo las interpretamos y redefinirlas. Total, es que veo que las palabras construyen realidad y creo que lo guay de la pertenencia es que entendemos la jerga en la que estamos usando las palabras y creo que eso genera también una sensación de comunidad y de pertenencia muy bestia. Entonces creo que estar abierta en esa actitud de niña y de aprendizaje me permite resignificar mi vínculo con la exigencia y encontrar la forma en la que para mí es adaptativa ahora, porque igual ha sido un músculo que yo no he estado entrenando, porque para mí ha sido más adaptativo, más útil hasta que he llegado a Canarias el decir, no, mira, es que yo no soy nada exigente, yo es que fluyo con la vida, yo voy a lo que me va apeteciendo y elijo con el corazón y vale, y sí, eliges con el corazón y además te implicas, si no quiero usar la palabra exigencia, que ahora me estoy amigando, pero me comprometo, me uno, pongo voluntad hacia eso que me hace estar en entrega real, ¿no? Encontrar las palabras que fluyan, pero también que las demás personas te entiendan, porque al final anhelamos esa sensación de pertenencia y de tribu y de comunidad, que es de donde venimos originalmente, que es lo que hemos olvidado, ¿no? En estas casas ahí cuadradas donde vivimos aislados, pero claro, es importante esa comunicación. Entonces, que el lenguaje sea algo que nos impulse y a la vez que no nos limite. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Qué papel tiene hábitos, comunicación, lenguaje para poder realmente cultivar una práctica y sostenerla en el tiempo? Yo venía a decir, antes que se me olvide también, que el lenguaje está vivo, ¿no? Entonces también está vivo en nuestras relaciones, porque el tener esa mente de principiante y estar diciendo, oye, ¿tú qué entiendes por lenguaje? ¿Tú qué entiendes por...? Nos acerca, porque al final nos hace comunicarnos con una mayor profundidad entre nosotros. Sin embargo, si nos dejamos llevar por esta corriente social de la inmediatez, de voy al súper, compro, no le pregunto nada a la dependienta, me voy, gano este dinero, tengo para comer y tal, al final como que el lenguaje no es inmersivo, ¿sabes? Como que nos quedamos con los conceptos, yo creo que esto es el lenguaje, creo que tú piensas esto. Y lo damos por hecho. Y ni siquiera te pregunto qué significa para ti. Y esto con la política, bueno, eso pasa seguro, porque dices una frase y ya te encasillan en un concepto, en una idea, en algo mucho más grande. Ni siquiera te han preguntado para tú poder explayarte y a ver qué entiendes tú por eso, ¿no? Y la pregunta no me acuerdo ahora ya. Es un poco lo que has dicho, ¿eh? Sería como cómo influye el lenguaje con los hábitos y creo que es justo lo que has dicho. Es todo. Para mí es como la clave y de hecho es como qué sucede cuando encasillamos, que al final polarizamos y hacemos una otredad, generamos un otro, una distancia con la otra persona. Eso es. Que en política, o sea, es que yo lo he visto en la carrera durante todo el rato y a mí me agotaba eso, porque qué agotador. Estar todo el rato jugando, eres de los míos o eres de los otros. Y si somos todos, y a ver cómo, y desde esa inocencia, ¿y tú cómo lo ves?
Es que igual, esto lo veo mucho y lo comparto bastante con Luis, que sucede en las mañanitas, ¿no? O en otros contextos de desarrollo personal honesto y real. Hay una voluntad de construcción en el que yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, y hay un respeto, o podemos decir una escucha genuina. Exacto. Y hay otras partes, otros espacios, otros contextos igual de válidos y que nos aportan y nos enseñan muchísimo y nos retan, pero donde hay una especie de dónde eres de los míos, no eres de los míos. A mí eso es un reto para mí. Ahí Natalia tiene mucho que aprender si se mete ahí, ¿no? Así acaba drenada, cansada, frustrada. La lucha de poder. Total. Me drena. Entonces, ¿tú cómo ves lo del lenguaje, hábitos? ¿Qué relación tiene las palabras con luego esa constancia o ese compromiso? Yo es que esto me viene lo del principio también por ejemplo, el tengo que madrugar. Son palabras, las palabras que estamos utilizando nos meten como esa presión inconsciente. O el tengo que entrenar. Y si en vez de tengo que entrenar o tengo que madrugar, elijo o decido entrenar y decido madrugar porque es bueno para mí y porque me lo merezco. Simplemente con las palabras de tengo que entrenar porque quiero estar en forma en verano. Porque es lo típico que hace la gente encima de simplemente hacer la operación bikini en verano porque el resto del año no se cuidan una mierda. Entonces decido cuidarme cada día a través de mi alimentación porque me amo y porque mi cuerpo se lo merece. Cambia totalmente el paradigma hasta el cómo te sientes y por supuesto tus actos, porque al final nuestras palabras desencadenan en actos. Entonces, si dices un tengo que, está esa exigencia ya detrás. Construyes. Entonces, ¿cómo veis? ¿Qué sería la invitación? ¿Qué sucede cuando realmente lo que hay, ¿vale? Honestamente, en autenticidad y en vulnerabilidad, lo que hay es un diálogo que no es precisamente impulsor? ¿Cuál es vuestra propuesta, vuestra invitación? Sería, en mi caso, por ejemplo, sería sostenerlo, respirarlo, no identificarme, entregarlo y nutrir quizá a otro. Pero, ¿qué hacéis vosotros cuando el diálogo no es impulsor? ¿Cómo lo gestionáis? Cuando el diálogo no te ayuda. Sí. Dice. Yo lo primero diría sería buscar qué hábitos o qué acciones eliges hacer, porque son buenas para ti, no porque nadie te obliga, sino porque tú como persona adulta lo decides. Y ahí cuando te venga, volvemos al principio otra vez, ahí cuando te venga el no tengo esa motivación, el recordar el por qué lo hiciste. Muchas veces a mí, la gran mayoría de las veces no me apetece entrenar, pero pienso el por qué lo hago y ya mi cuerpo se mueve solo. Y después lo relaciono con lo tuyo también de empiezo a entrenar y mi motivación ya está ahí. O sea, no... Está el callar la mente también, porque nuestra mente está como siempre... Ahora que ustedes dicen de la lucha, de la política, la mayor lucha está en nuestra mente siempre. De lo hago o no lo hago, lo quiero o no lo quiero. Entonces ahí está el ser consciente de los pensamientos que tenemos. Yo lo veo como pensamientos que van pasando y tú eres como, vale, elijo coger este, me lo traigo y lo aplico ahora. Me gusta. ¿Y tú cómo lo ves? Repito otra pregunta, es que me cuesta... Sí, es que estamos tocando muchos temas maravillosos. Sería cómo haces contigo mismo cuando el diálogo no es el mejor o el más impulsor en ese momento. Vale. Ir al cuerpo, ¿no? Que lo has dicho antes. Sí, y quizás hasta hay veces que es necesario hacerle caso a esa voz, que es algo que también es temible. Eso puede ser temible, porque como te dejes llevar, no solamente esa vez, sino 2 o 3, puedes caer en malos hábitos. Es que aquí vamos a entrar en un tema, ¿no? Ahí entro ya en la neutralidad, en los grises, ¿no? Ejemplo, estás entrenando, tienes una rutina ya marcada, te va súper bien, pero llega un día en el que, bueno, pues te salta por la mente otra vez ese tengo que entrenar que tantas veces has superado y has ido a entrenar y demás. Pero esta vez hay algo más que está ahí y te escucha y dices, en verdad hoy no voy a entrenar, creo que no. De hecho, creo que me estaba pasando un poco, hay un dolor que realmente me está pidiendo parar, así que por esta vez voy a parar. Pero, ¿sabes? Con esa sensación, es una escucha muy, muy real. ¿Qué pasa? Que hay que tener mucha conciencia, en este caso, tener mucha conciencia, mucha escucha, para saber qué ha sido por ese motivo. Que si lo vas a repetir 2, 3, 4, pues al final
puedes ir otra vez yendo por el camino, ¿no? De, pues me dejo ir. Sí, me dejo ir o... Autoabandono, claro. Entonces, esa parte de exigencia, que es súper necesaria para impulsarte, y también reconocer con autenticidad y con honestidad cuando necesitas un descanso, cuando necesitas estar sin hacer, ¿no? Esa parte de no hacer también, ¿no? Tan necesaria a veces. Me gustaría añadir también, que no dije antes, creo que lo primero y lo más importante es saber quién queremos ser. Si no sabes quién quieres ser, no sabes la dirección que tienes en tu vida. O sea, yo quiero ser una persona saludable, una persona deportista, una persona, etc. Entonces, las acciones tienen que ser coherentes con la persona que quiero ser, porque si no, ahí es donde viene el conflicto. Claro. Entonces, cuando tus acciones son coherentes con quien quieres ser, ahí es cuando realmente te sientes pleno, te sientes satisfecho como consecuencia de estar paso a paso, que es lo que estamos diciendo antes, convirtiéndote en la persona que quieres ser. Claro. Una persona saludable es una persona que se sobreexige. No, por rato no lo hago. Me escucho y no lo hago. Una persona saludable es alguien que se deja estar y se abandona. No, por lo tanto no me lo dejo estar, porque como soy una persona saludable, tengo que hacer estas cosas, ¿no? Porque soy saludable. Entonces ese tengo que, realmente, pues hasta chapó, porque sí, porque eres saludable. ¿Creéis que esto sería usar al ego a tu favor? Hemos hablado antes como de la mente. ¿Creéis que esto es como hacer una identificación? El ego al final es cuando nos identificamos con algo, ¿no? Sería como utilizar esa parte humana de una manera adaptativa y que te impulsa, ya sabiendo que el ego va a estar y el ego se va a identificar, pues sería como ponerlo al servicio de una versión más real y más, en este caso, saludable, ya que estamos usando la palabra. Yo creo que, como tú dices, sí, el ego siempre va a estar. Entonces, ¿cómo decides utilizarlo? ¿Decides que esté ahí jodiéndote la vida? ¿O lo utilizas a tu favor? Porque al final todo es energía. Las palabras son energía, tus pensamientos son energía. Entonces, ¿esa energía está yendo a tu favor o está yendo en tu contra? Entonces, utiliza el ego a tu favor, utiliza palabras positivas, palabras que vayan en la dirección que tú quieres ir. No, si quieres ir por aquí, no utilices el ego en la otra dirección, porque al final ahí es donde viene el cruce y viene la infelicidad, la frustración. Sí, algo con lo que traía Luis antes, del parar y del yin, también veo que hay como mucho poder y mucha fuerza, incluso diría más poder, pero mucha autenticidad en atravesarnos y dejarnos sentir ese dolor o esa pérdida, ¿no? Por ejemplo, sería un cambio muy grande en nuestra vida, pero también teniendo de la mano a ese ego, a esa mente, a esas partes, ¿no? Para volver a recolocarnos, quizá desde un lugar nuevo, pero permitirnos también transitar ese yin, ese dolor, esa sombra, ese lo que sea que venga, ¿no? Poder volver a reencauzarnos las veces que sea necesario. Esto es algo que a mí me ha ayudado mucho, que no es el que no te vayas porque te vas a ir, o sea, al final pretender estar siempre sosteniendo el mismo nivel de, pongamos la exigencia o el mismo nivel de compromiso, de voluntad, es insostenible, porque como hemos dicho antes, somos cambiantes, somos cíclicos, estamos vivos, el corazón late, no siempre pulsa igual, entonces como volver a aceptar que va a haber cambios y que va a haber momentos en los que la vida te va a tocar y cuando la vida te toca, tú como vuelves a ti. Entonces como volver desde ese lugar de amor, quizá aprendiendo, quizá más sabio, quizá con más herramientas, quizá con más paz interna, ¿no? O quizá con más experiencia en tristeza, quizá compasión. más... Total. Eso lo resume todo. Compasión. Sí, y a una frase que queráis decir como así a modo de cierre y que la gente se pueda llevar como hábito, como recordatorio para volver a conectar con esa parte que une todo, ¿no? Esa mente, ese ego, ese compromiso. ¿Cómo lo resumiríais todo lo que hemos hablado esta mañana? La escucha es el mensaje. Con eso ya a todos lados. Yo diría, como bien saben ustedes, últimamente con lo que estoy escuchándome, que es primero quién quieres ser y luego desde dónde decides hacerlo. Y ya luego busca las acciones que sean coherentes con la persona que quieras ser, pero que sea una coherencia desde el dónde decides hacerlo, desde la exigencia, desde el tengo que hacerlo, o desde el del elijo hacerlo porque quiero ser esa persona, porque sé que es bueno para mí. Sirenas, buena señal, buena señal. Yo para cerrar me gustaría
invitarte a reconectar con esas chispas de ilusión, a ver que realmente te enciende por dentro y que te muevas a encontrar esos espacios donde esto puede darse, porque existen, porque cada vez somos más las personas que estamos en entrega y siendo realmente canales. Entonces te invito a reconectar con la ilusión o con tu fuego interno y me invito a mí misma a seguir cultivando todo esto y a poder seguir creando espacios como estos compartires auténticos y de corazón. Y gracias, te recuerdo que si esto te ha gustado, si quieres que hagamos más, déjanos like, comentario, compártelo con quien sientas que le puede nutrir y sobre todo aplica todo lo que te haya resonado auténtica y genuinamente, porque puede transformar tu existencia, y que estamos juntas en el camino, que estamos juntos y nos encontramos pronto. Tienes un taller, retiro, experiencia o te vienes aquí a Canarias a las mañanitas, ya te invitamos. Gracias. Sí.